Bueno, bienvenidos todos los que estamos escuchando ahí detrás de cámara y bienvenidos a a esta nueva cápsula, este episodio nuevo donde vamos a hablar un tema bien interesante. Bueno, usted dirá, todos son interesantes, pero este sí que me gusta. Este sí que es bueno, este sí que es bueno. Ya, perfecto. Este sí que es bueno y este es un tema que nosotros hacemos mucho en la oficina. Sabemos bastante de este tema y es algo que vamos a ir desarrollando teóricamente un poquito, como siempre, pero de manera práctica, ¿ya? Para que ir orientado siempre en un trabajador, ¿ya? En una persona que ha sufrido esta situación. Y de inmediato planteo la temática, ¿le parece? Perfecto. La temática es accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. Como el título lo dice, esto se enmarca evidentemente en una relación laboral y la ocurrencia de una situación como esta, accidentes del trabajo y enfermedad profesional. Vamos a hablar primero en la primera parte, porque son tres siempre, ¿eh? Para que se vaya acostumbrando a la forma, a la formalidad. Vamos. Primero vamos a dar conceptos. Ya. En general, en un minuto, qué sería una enfermedad, por qué profesional, qué es un accidente, cuándo lo podemos llamar accidente o no, cuánto se puede pedir, qué puede hacer el trabajador, un poquitito de conceptos, ¿le parece? Lo segundo es que vamos a llevarlo un poquito más a la práctica, ¿ya? ¿Qué tiene que ver un abogado en todo esto? ¿Ya? ¿Cuál es el aporte de nosotros, de nuestra ciencia jurídica, para ayudar a este trabajador accidentado? Y tercero, vamos a su afamada sección, que es, ¿usted cómo era? Se me olvidó. ¿Buena idea o mala idea? Entonces, hágalo bien, como la canción de Entonces hágalo bien, muy bien. buena idea, mala idea, respecto a enfermedades profesionales y cómo actuar y accidentes también. Así que, ¿le parece que partamos? Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Hágase la idea mental ahí que son una musiquita de ingreso. La cortina. La cortina de la musicalidad. ¿Ok? ¿Lo tiene? En su... La tengo. Espérese. Ya, dijimos entonces que vamos a hablar de este tema de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Partamos con los accidentes. ¿Le parece? A ver, es bastante evidente que es un accidente, no lo vamos a describir, ¿ya? Pero, ¿de qué entidad debería ser este accidente? En lo máximo y en lo mínimo. Usted se tropieza en la calle, ¿hay algo que reclamar a su empleador? Usted tiene una grave herida que tiene que irse al hospital. ¿Ese sería un accidente de trabajo? Adelante, dispare usted, dijo don Francisco. Hay que entender en el tema de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales una cosa así como macro, Sí, antes de ir directo a la pregunta. Estoy como los políticos, ¿ah? Y eso a lo macro. sí, Es importante entender que no solo los trabajadores tienen derecho a esto, sino que también los funcionarios públicos, perfecto. ¿ya? Los funcionarios de la administración del Estado. Los que se originan en definitiva por esta ley, antigua ley, que por ahí se llamaban en otros años, en otra época, la ley de seguro obrero. Perfecto. Hoy día tiene otro nombre. Pero esta ley creo que garantiza un entorno seguro para el trabajo. Entonces el trabajador, como llega a trabajar, se va. O sea, si llega con dos brazos, dos piernas, se tiene que ir con dos brazos, sobre que sea tan gráfico, pero vamos a ir a esos accidentes justamente, los que algunos trabajadores pierdan, incluso miembros de su cuerpo. ¿Mm? O desarrollan una enfermedad mental tan grave, que no son las mismas personas que eran cuando llegaron a trabajar. Y ahí es donde viene el tema de cómo, ¿para qué te sirve esta ley? Primero, entender que esta ley lo que hace es crear una especie de cotización, entre otras cosas obviamente, pero como una especie de cotización que va, como estas cotizaciones previsionales, que te aseguran la atención en una institución, en una mutualidad, que así como le llaman. Vamos a decir las marcas todas para que no crean que hay auspiciadores: Mutual de Seguridad, la ACH, Asociación Chilena de Seguridad, el ISE, el Instituto de Seguridad Laboral, que es el público, el IST, Instituto de Seguridad del Trabajo, que es privado, y entre otros más que en este momento no recuerdo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta normativa? Que cada vez que tú tienes un accidente que se ocasiona con producto de tu trabajo, o Ujú. sea, tú ibas llevando una bandeja de huevos, te caíste, te tropezaste, vas y te atiendes en esta institución de salud. Que muchas veces, cuando son mutualidades pequeñas, como el IST, por ejemplo, que es una mutualidad más pequeña, tienen atención
en clínicas, grandes clínicas, convenios, etcétera. No tienen las propias, digamos, No tienen problemas. emisoras grandes. Exacto. Y el ISR, que es el fiscal, el por defecto, por decirlo así, que te atiendes en un hospital público. Perfecto. ¿Ya? Entonces, eh, agrupemos tres. Una cosita, ese monto para cubrir este tipo de las cosas que vamos a hablar ahora, ¿no es cierto? Esta situación médica sale de la remuneración del trabajador, evidentemente, Exacto. Para tal como organización. los demás conceptos como previsionarios. Como la AFP, como salud, etcétera. Y ese porcentaje lo que hace es cubrir estos posibles problemas, ¿ya? Y entender que son de tres tipos. Las enfermedades profesionales no solo son mentales. De hecho, las más comunes son enfermedades respiratorias, por ejemplo, cuando alguien está expuesto a agentes patógenos, las enfermedades que desarrollan los buzos, por ejemplo, cuando se sumergen dentro del agua a grandes presiones, que tiene que ver con el nitrógeno y todo esto. Y, por ejemplo, se me ocurre así muy rápidamente lo que pasó con el asbesto, con muchos de los trabajadores que trabajaron en fábricas de Pizarreño, ¿cierto? Que sufrieron las consecuencias de por vida. Fibrosis, creo que era quística. Lo que tenían, la tos, era con sangre, tenían un problema en los pulmones bastante, eh, muy, muy grave, y eso es ocasionado por el trabajo, ¿ya? Entonces, esta ley lo que hace es cubrir todas las atenciones médicas que tú puedes necesitar. Perfecto, perfecto. Ya, poniendo eso como contexto, la pregunta que hacíamos, ¿qué sería un accidente? O sea, es más o menos obvio, ¿ya? Pero en el trabajo, aquí corresponde, ¿qué entidad debe tener esa situación de accidente? Y por ahí se lo puedes conectar con el tema del trayecto, que es bien interesante, ¿no? Que lo puedes desarrollar ahí brevemente. Sí, un accidente podría ser incluso hasta cortarse con un tip-top, no sé, Perfecto. cúter, el dedo. Y aunque no sea del área, por ejemplo, no sé, un trabajo, digamos, de secretario o secretaria, no tiene que ver con manualidades, pero si fuiste a la bodega, te torciste Claro, un pie, aplicaría de todas maneras. exacto, de ahí están las carreras, exacto. Entonces, todo esto son circunstancias que nadie prevé, en definitiva, que ocurren producto del desarrollo de la labor diaria del trabajador. Y el trabajador, no sé, po, sufrió un corte pequeño, muy pequeño en un dedo. A veces hay empresas que tienen departamento de primeros auxilios y es más simple eso. O sea, no lo voy a mandar a la clínica a que le pongan un parche curita. Claro, exacto. ¿Ya? Entonces, ahí hay empresas que tienen no, de hecho, es más, todas las empresas deberían tener primeros auxilios. Algunas más preparadas que otras, pero deberían tenerlo. Entonces, cuando el accidente es un poco más grave, es cuando se envía a la mutualidad. Y ahí tiene que ver mucho con una declaración que hace Empleador. el empleador, que se llama Declaración Individual de Accidente de Trabajo. Como una denuncia, como voy a denunciar el accidente. La famosa DIAT. DIAT. Y ahí llega el trabajador y lo atiende. Perfecto. Ahora, entender que relacionado con la misma pregunta, que hay accidentes que ocurren dentro de tu lugar de trabajo. O aquí yo, por ejemplo, no sé, po, pasa a llevar la taza, me quemo, estoy trabajando, Claro. ¿ya? Pero también hay accidentes que ocurren cuando yo voy de trayecto a mi trabajo. O sea, salgo de mi casa, camino hacia el paradero y paso una micro y me atropella. Eso es un accidente de trayecto, porque yo iba hacia mi trabajo. ¿Ya? Y lo mismo, voy en la moto, me voy en moto al trabajo y sufro una colisión, un choque, lo que sea, con alcance, lo que sea, es un accidente de trayecto. Y tu empleador va a determinar en un tiempo prudencial, que es lo que tú demoras entre tu domicilio al trabajo. O sea, si de tu domicilio a tu trabajo demoras media hora y el accidente ocurrió hace 3 horas, puede que te cueste. Perfecto. Perfecto. Ya, ese accidente de trayecto que acabas de describir también cubre, digamos, Esta ley. esta ley. Perfecto. Ya. Otras definiciones que se te Eh, ocurre. Entendamos que esta ley da derecho a una cosa muy importante que yo creo que es la base de esta conversación, que es una indemnización, ¿ya? Cuando el accidente ocurre, el empleador tiene muchas obligaciones. ¿Para qué nos vamos a ahondar en todas las obligaciones que tiene el empleador de cuidado? Pero si el empleador no manifestó todas las obligaciones que tiene que tener, que son muchísimas, ¿ya? No es solo mantener un ambiente seguro o poner un antideslizante en el piso. Mm. Hay una pregunta que
voy a tratar de orientarle desde el punto de vista de un trabajador o alguien que consulte, porque obviamente nosotros estamos seteados como abogados, que sabemos estas cosas, pero ¿hasta dónde llega ese deber de cuidado? ¿Hasta dónde llega? Hay una serie, hay normas específicas en la ley, en un código, en una, qué sé yo, en una normativa que diga, ya, las oficinas deben tener esto. ¿Existe eso? O quizás no hay una norma así a la que yo puedo decirte en este momento, mira, la ley tanto dice respecto a las oficinas, pero sí hay protocolos dentro de trabajo seguro. Y ahí es donde entra relevancia el prevencionista a riesgo. ¿Ya? Cómo asesora a la empresa, qué tiene que cumplir, etcétera. Por ejemplo, te voy a poner algo súper específico que hasta que no tuvimos un caso así en la oficina yo no lo sabía. El DLP, ¿te acuerdas? Lo de los El camiones. dispositivo lateral de protección. Claro, claro. ¿Qué es esa? Y hay una norma, hay una, una circular El transporte. del Ministerio de Transporte que obliga a las empresas que tienen camiones de dos ejes que tengan separación de más de 5 metros, creo, a tener una barra Lateral. lateral para que no se atraviesen personas o animales entre los dos ejes que puedan ocasionar un accidente. Claro, eso es una normativa muy específica que influye de decreto o protocolos, como tú decías, que llevan la prevención a un nivel súper elevado, ¿ya? Y eso es lo que advertimos en general en nuestra legislación, ¿ya? Yo creo que el estándar de cuidado debe ser muy alto, ¿ya? Hay una norma del Código del Trabajo, ¿no es cierto? Ahora como estoy medio con el sol aquí encima, el 183, 184. 184, que obliga al empleador, en definitiva, a cuidar la salud, la integridad física de sus trabajadores, de sus dependientes, a un grado muy importante, Mm, ¿ya? No solamente hacer lo mínimo, sino que hacer el máximo. Y hay unos conceptos interesantes que vamos a dar una pincelada. El tema de eficaz, sí. ¿no? De manera eficaz de proteger la vida y la salud de los trabajadores. ¿Qué se le hace? O sea, que sirva. O sea, yo no puedo, por ejemplo, vamos a la calidad de los instrumentos de seguridad. Por ejemplo, si yo voy a poner un dispositivo para no deslizarse, ¿cierto? Que son como lija, Claro, ¿ya? Claro, si yo lo compro en los chinos de la esquina, me va a salir 500 pesos y me va a cubrir toda la oficina. Pero si lo compro en el que vale más caro, que está certificado, me va a costar, no sé, como el triple o 4 veces más. Entonces, no basta con solo cumplir, claro, sino que ese cumplimiento efectivamente evita el accidente. claro. Entonces, si el trabajador va caminando y se resbala porque la lija esta era muy mala, también es culpa del empleador. Y ahí es donde cobra relevancia todo esto que tiene que ver con las indemnizaciones. Perfecto, en definitiva, es nuestro tema. Perfecto. Bueno, ciertamente hay mucho como que se podría desarrollar en esta parte de conceptos, pero queremos ir a lo que en definitiva sabemos más y lo que la persona ya accidentada o con una enfermedad profesional decretada o no, pero con un problema ya laboral en este caso, se acerca a nosotros y nos consulta, ¿ya? Y ahí la primera pregunta es, señor abogado, tuve un accidente en mi trabajo, tengo una lesión grave. Mi empleador se ha portado bien. Ya, vamos a pensar con una lesión en la mano, ¿no? Obviamente un trabajador en faena física tiene bastante riesgo con sus manos, porque trabaja con sus manos en general en cualquier cosa, ¿no? Los expone bastante. De la madera, de la zona acá, del sur de Chile, obviamente que eso es bastante común. Me accidenté un dedo, tengo una lesión fuerte, grave, de una fractura, por ejemplo. Mi empleador se ha portado bastante bien. Pagó licencia, me llevó a la mutualidad, me han ido a buscar, Me pago las cotizaciones. me pagó la cotización, me ha pagado el sueldo, yo estoy en la casa acá 2 semanas descansando, viendo tele. ¿Puedo hacer algo más? Tengo derecho a a pagar algo. Mire, yo no quiero problemas con el empleador, se ha portado súper bien. Eso me hemos escuchado harto, ¿no? Mucho, no quiero causarle problemas. No quiero causar problema. ¿Qué le responderías tú a ese tipo de trabajador que llega con esa consulta, don Sadariel? Es importante cómo cruzar esa información, porque la mayoría de los trabajadores sienten que su jefe al cumplir, al tener estas protecciones, al tener el reglamento, está todo perfecto y más encima lo tiene en la mejor clínica. Una vez un trabajador allá del sur nos dijo, oye, yo ni conocía la clínica de Osorno, hermosa, me atendieron bien, estaba en una pieza solo, tenía tele, pucha, que lo pasé bien.
había perdido un dedo. Recordemos que él se amputó un dedo en el dedo índice de la mano derecha. Era una persona que hacía, trabajaba ordeñando vacas. Y él tenía una actitud bastante positiva. Recuerdo que nos dijo, "Mm, pucha, perdí un dedo, pero tengo nueva". Da lo mismo. Sí. Entonces, claro, la actitud con la que un trabajador toma un accidente es muy distinta y ahí, sorry que cite ejemplos, pero es súper importante para entenderlo. Esto no va el root y lo decía no hay problema. No, no, no. Recuerdo una chica por allá, guardia de seguridad por el sur también, que ella tenía un problema al levantar una barrera de seguridad de metal pesada, la barrera había cortado un pedacito de la falange se le había amputado del dedo índice. Y para ella era el término de la vida, o sea, no podía hacerse más la manicure. Y era terrible, y ella se sentía muy mal por esto. Entonces, la forma en que lo toman los trabajadores cobra relevancia, ¿por qué? Porque estas personas que sufren este accidente grave, respondiendo a tu pregunta derechamente, estas personas que sufren el accidente, lo que hacen es pueden demandar a su empleador para que los indemnice por el daño, ¿ya? Y aquí yo voy a una frase que siempre le digo a los clientes: el jefe no te va a poder hacer un cariño, una nanay, amigo, no te preocupes, nunca más va a pasar. Ya no se puede, porque tú a lo mejor perdiste una parte de tu lugar. Entonces, la única forma de hacerlo es con esta sensación de justicia al indemnizarse, ¿ya? Y notemos que la justicia no tiene asignado, por ejemplo, en el artículo 45, ¿sabe cuánto vale un dedo? No. O sea, el dedo índice vale más que... Porque muchas veces hemos escuchado eso. Sí, es como un mito jurídico, ¿ah? Claro. Sí. Entonces, independiente de que hay un baremo, que es una cosa que es como un promedio de indemnizaciones que hay en Chile, en distintos tribunales, no es vinculante para los tribunales. O sea, los tribunales están obligados a respetar que lo que dijo el de Arica sea exactamente lo que dijo el de Hugo. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante que los trabajadores lo sepan, las personas que están escuchando esto, que sufrieron un accidente, entender que cuando eventualmente podrían llegar a nosotros a poder ver si su accidente es indemnizable. Cuando este accidente le provoca un daño, un daño ¿Gente? permanente, exactamente, ¿ya? Un daño que no se puede recuperar. Entonces, por ejemplo, la fractura, de lo que hablaba de antes, claro. Te van a poner yeso y te va a sanar. Perfecto. Lo vinculo inmediatamente. O sea, alguien fracturado no puede demandar. Sí puede demandar, pero, pero para demandar los tribunales en eso son súper específicos. Entonces dicen, oye, amigo, tú te trataste, fuiste a la mutualidad, te atendieron bien, te operaron, tu dedo está perfecto. Pero usted al principio de esta cápsula me dijo lo siguiente, me tomo de sus palabras. A ver, Atención, cito, el trabajador llegó de una manera a trabajar y debe volver de la misma manera a su casa. Esa persona fracturada no llegó fracturada. Volvió a su casa, claro, con el hueso pegado, pero no es igual. Perdió musculatura, perdió, qué sé yo. Podría ser. sí, podría demandar, pero a veces los montos son tan pequeños que eventualmente podría no ser, eh, n- no todo el trabajo que va a revestir un juicio no valga la pena. Respecto a esta situación, básicamente también vas a quedar mal con tu empleador, quizás el empleador se va a enojar, etcétera. Entonces, después vamos a ir a eso, sí, eso es importante cómo, qué pasa, pero es muy, muy importante que se entienda que el trabajador tiene derecho a ser indemnizado cuando el daño es permanente. Perfecto. Hablamos de daños graves, o sea, cosas que perdiste un miembro del cuerpo, se te rompió, tuviste fractura expuesta. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que toca el piano, que se fracturó un dedo, a una persona que usa el martillo con la mano. No por denigrar una profesión por otra, pero quizás la persona que se fracturó el dedo nunca más va a poder tocar el piano con la misma sensibilidad. Claro, es cierto. Entonces, ¿podría ser indemnizable? Sí. Ya, o sea, ahí también tenemos el tema de no solo la gravedad general, que obviamente una amputación es bastante menos grave que una fractura, sino también la gravedad particular, podemos decir. Claro. La gravedad particular de el músico que es violinista, que tiene un amigo por ahí, Sí. ¿sí? Hartos. Sí,
que supongamos que en su trabajo, pues, él trabaja como músico de concierto, digamos, sufre esta situación, quizás para un maestro de la corrupción, nuevamente, guardando las proporciones no es que tengan diferentes caridades, sino que son diferentes trabajos. Evidentemente que para él tiene una afectación mucho mayor a lo del Claro. músico, evidentemente. Usando un ejemplo así, así que es bien interesante. Ahí podríamos demandar también y los montos serían bastante diferentes por su daño, por el Exacto. tipo de daño. Y entender que en un juicio eh, pueden salir dos juicios, A ¿ya? ver, Vamos a explicar eso porque lo dijimos en el capítulo donde hablábamos del autodespido, ¿ya? que eventualmente el autodespido podría tener hablábamos de la tarjeta amarilla, tarjeta roja, tarjeta negra, le decía, ¿ya? Muy comentada sección, Tony. Importante entender que el accidente del trabajo puede ser tan grave lo que pasó, no necesariamente grave en las consecuencias, pero tan grave lo que pasó que tú ya no puedes volver a trabajar con la misma seguridad que tenías en su momento. Entonces, ¿qué es lo que haces? Sales del trabajo. ¿Por qué? Porque el empleador incumplió la mayor obligación que tiene, que es el 184, el deber de cuidado del trabajo. Entonces, fundado en eso, el trabajador se autodespide. Los que quieren saber un poco más del autodespido, ponga para atrás y va a llegar el capítulo donde hablamos del autodespido. Pero importante que eventualmente el trabajador que obtiene o demanda accidente laboral podría también autodespedirse y obtener las indemnizaciones producto de sus años de servicio. Perfecto. Entiendo, claro. Usa el incumplimiento del empleador como el incumplimiento del cuidado. Se ejerció el debido cuidado al 184 por X razón, le faltaron capacitaciones, no tenía prevencionista o cualquiera sea otro que generó, ¿no es cierto?, teóricamente el accidente. Vamos un poquito a la parte judicial. Vamos. ¿Ya? En la que ahí nosotros buceamos en tribunales buscando los argumentos como para obtener indemnizaciones. Em, Vamos a adelantar, no se la pregunta obvia, el juicio no vamos a hablar de la forma del juicio y tampoco cuántas audiencias, vamos a hablar de un poco más el sustento. Y el sustento es buscar una indemnización por daño moral. Sí. Eso entiendo que es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Algo referimos, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando, don Gabriel, al demandar por un accidente de trabajo? Y luego háblenos un poquito de la enfermedad profesional. ¿Qué ejemplos tenemos en el sur de Chile, en el norte de Chile, en tribunales de distintos tipos? ¿De cuánto estamos hablando? Entendamos que todos los tribunales son súper distintos, hay criterios súper sugeridos ahí y claramente el legislador le da las opciones para que los tribunales puedan modificar sus criterios. Y entendiendo, vamos al ejemplo del señor este que ordeñaba vacas en el sur, Ujú. de Matamoros, ¿no? La pérdida de una falange del dedo índice. Cada una falange, una, dos, tres. Falange distal para eso, ¿no? Falange distal. Hay amigos médicos, así dicen, me dan ropa. No, eso no es así. Pero la demanda de Me la jugué, creo que. entonces la falange distal la perdió este señor y nosotros demandamos, ojo, daño moral, es súper importante ir a eso, paréntesis, el daño moral es el, el sufrimiento, el precio del dolor, en definitiva. Pero tiene un doloris. Precio un dolor, y si a los psicólogos les cae ese nombre, hablábamos con el psicólogo de la oficina un día, Que da menos cara. el precio, el precio del dolor, y me decía, pero amigo, ¿qué es eso? ¿Cómo le va a poner el precio del dolor? Escucha, está definido en la ley, no hay una definición exacta de daño moral, ¿ya? Entender eso, pero es lo que se demanda, en definitiva. Que es lo que se busca indemnizar ese sufrimiento. Y es lo que estamos con, que puede ser diferente para uno u otro. Exacto. En lo emocional y en lo físico. Exacto. Entonces, nosotros normalmente lo entregamos al psicólogo de la oficina, el caso para que él evalúe este dolor que sufre esta persona y nos sugiera el monto que eventualmente podría ser para una indemnización. Vamos a números. Número. Por ejemplo, a este señor nosotros demandamos 30 millones de pesos por la falange distal y obtuvimos 19. ¿Ya? Perfecto. En una sentencia. La señorita que yo le hablaba de la Parte de la uña. boquita, era como un cuarto de la falange distal, tuvimos una indemnización de 5 millones aproximadamente en Puerto Montt. No sé, sigamos con otros casos. En La Unión tuvimos por ahí un señor que tenía un
perdió un dedo pulgar. La indemnización fue cercana a los 10 millones de pesos. Y así, o sea, hemos tenido muchos ejemplos en ciudades distintas, hemos tenido casos incluso hasta en Alto Hospicio, tuvimos un cliente con un accidente, él manejaba y tuvo un accidente de tránsito. Entonces no era un accidente de trayecto, o sea, que fue en su trabajo que sufrió este accidente producto de un problema deficiente del vehículo que usaba. Santiago, ¿te acuerdas del muchacho de esta empresa grande? ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Que tú con la máquina que se Ah, toca. sí. ¿Cómo se llama? Un alzador. Era no, esto como una grúa horquilla, Eso. que sube 2 pisos. Sí, la máquina le apretó la mano, perdió la mano casi completa. ¿De cuánto del monto? 17, no, Fue poco, ¿ah? Fue poco. casi puedo perder una mano. Sí. Entonces los montos son súper disímiles, pero ahí es donde nosotros vamos a complementar el baremo, porque este baremo es como el promedio, en definitiva, de los distintos casos en Chile. Vamos con un psicólogo, en definitiva, que es el profesional que podría evaluar a nuestro paciente para él, cliente para nosotros, ¿ya? Y que nos da una pauta para poder demandar. Entonces, ¿los accidentes del trabajo son indemnizables? Sí, ¿Siempre? No, siempre. no siempre. ¿Y en qué monto? Es relativo. Es relativo. O sea, usted tiene que acercarse. Ahora, si tiene un accidente relevante, muy relevante, claramente nosotros vamos a estar ahí. Y lo mismo pasa con las enfermedades profesionales. ¿Ah? Esto, muy por encima, es exactamente el mismo trato. La enfermedad profesional ocurre normalmente la más común en el caso de los acoso laboral, hablemos del acoso laboral, la más común es el trastorno adaptativo por liderazgo disfuncional. Explícame El nombre, pero muy extraño. O sea, tenía un jefe de miércoles, un jefe malísimo. Y ese jefe es tan mal jefe que te ocasionó una enfermedad psicológica. Perfecto. Y esa enfermedad psicológica mental te provoca problemas, te provoca ansiedad, te provoca problemas para dormir, crisis de pánico, etcétera. ¿Ya? Eso también es indemnizable. Ya, pregunta inmediatamente, me pongo en los zapatos de ese trabajador o trabajadora que escucha esto. ¿Quién califica eso? Ya, eso es súper importante. Yo no puedo decir, yo creo que tengo una enfermedad profesional, voy a demandar. No, lo califica un organismo. Y el organismo se llama mutualidad. Perfecto. Mutual de Seguridad H, ISL, IST, etcétera. ¿Un médico privado? No. Si yo, Ojo, si yo voy a mi psicólogo de cabecera y me hace un informe, pero, perfecto. digamos, apocalíptico, ¿me sirve? ¿Me sirve para demandar? ¿Me sirve para ir donde mi empleador sabe que mira, tengo esta enfermedad, necesito licencia 6 meses, qué sé yo? ¿Cómo lo...? De nada le sirve, señor. De nada. Es basura. Es letra muerta. ¿Por qué? Porque se entiende que si te lo recetó un médico particular, tu enfermedad tiene un origen particular. O sea, tu hijo prueba la casa, tienes un problema con tu hijo, etcétera. Pero no es laboral. El único organismo que puede declararlo es una mutualidad. ¿Ya? Entonces hay que seguir el conducto regular, denunciar la enfermedad profesional en la mutualidad. Y ahí un dato, alerta al dato, tip, para que lo anotemos. Buscador de mutualidades, ponga en Google. ¡Pum! Y le va a aparecer un link. Usted ingresa su RUT y su fecha de nacimiento y le va a decir cuál es la mutualidad a la que su empleador está asociado. Y a esa mutualidad tenemos que ir, a la más cercana al domicilio, ya, a denunciar. La denuncia no necesariamente le garantiza que esto se otorgue, pero al menos le va a dar la chance de que eventualmente pueda ser declarado como enfermedad profesional. Y si he declarado enfermedad profesional, la que usted dijo u otra, yo adquiero el derecho de demandarlo, Ah, manteniendo mi trabajo, así es. ¿ya? Y esa compensación o indemnización también va asociada al daño moral. Exacto. Perfecto. Yo creo que pensando un poquito en dos cosas. Una breve. Impresionante la cantidad de enfermedades asociadas al tema mental, ¿ah? Muchísimo. No somos expertos ni tampoco vamos a profundizar en este episodio, pero es increíble cómo nos han llegado una serie de hechos, ni siquiera en educación, porque hay una embarradita más o O menos sea, importante en educación, que da para otro episodio. Pero este tema del trastorno adaptativo, de los liderazgos disfuncionales, de ahí la presión psicológica, es terrible y lamentable. Pero bueno, usted debe acercarse a un abogado de confianza, usted debe acercarse a un abogado laboralista que conozca estos temas para, quizás el juicio no le dé una indemnización cuantiosa en dinero, ¿ya? Porque a veces la persona está deprimida, está mal, y no hay dinero que en realidad compense esa situación. O sea, 2 millones, 10 millones, 5 millones
de verdad que es un número para la persona que está súper mal, sumar un problema. Pero quizás sí le da una sensación de justicia, como te decía un poquito antes. Y el otro efecto que tienen los juicios es prevenir que siga sucediendo. ¿Sabes? Hay una situación ahí eh, tutela, digamos, con relación laboral vigente, tampoco vamos a profundizarla, pero se asocia a esto también donde el juez le dice al empleador, Deren, para. O incluso le puede decir, oye, anda a estudiar tal cosa porque si no, esta situación es grave. Por lo tanto, ahí también hay un consejo para las personas que hay que reclamarlo. O sea, no puedes seguir eh, aguantando una presión psicológica que es sostenida y que no ajusta en definitiva en una relación laboral. Y para terminar, don Cristóbal, quería Gracias. un tema muy, muy, muy importante y que se me había ido a tocar y que lo vamos a tocar ahora al final porque creo que da para mencionarlo ahora al final. ¿Puedo yo ir, denunciar? No quiero hacerlo, porque si no, mi jefe se va a vengar de mí. Me va a dar más trabajo, me va a dar el turno de la noche que no me gusta, me va a mirar feo, etcétera. Señor, si usted denuncia, si usted hace efectivos los canales que otorga la legislación, ya sea una denuncia administrativa, porque el accidente también lo puedo denunciar en la inspección del trabajo. Perfecto. ¿Dónde te ayuda? Si lo denuncio en la inspección del trabajo, tengo una protección. Que aquí los puristas, ojo que no es para abogados, de no ofensa. No, Ya, siempre está la... es importante que esto para las personas que, a los clientes. Tengo una protección parecida al fuero. Entonces, yo denuncio ante la inspección del trabajo o demandé el accidente del trabajo y tengo una protección que se llama indemnidad. ¿Ya? Un nombre medio extraño, pero es como un fuero. Entonces, ese fuero me protege a mí para que mi empleador no se pueda vengar de mí. Y si lo hace, 11 sueldos para adentro. Aparte del accidente. Aparte del accidente, aparte del año de servicio, aparte de todo. O sea, usted puede, lo que quiere decir Salariel, aunando lo anterior, es que tienes herramientas. Tienes herramientas para combatir este acoso, para combatir esta presión psicológica o esta encierna enfermedad profesional que se está desarrollando y no le hace daño a nadie, digamos, si ejerces tus derechos correctamente, ¿ya? A ver, demandas exageradas. Mm. Abogado, yo quiero demandar, porque mire, aquí, no sé, usando el mismo ejemplo, me quebré el brazo, 100 millones de pesos, 200 millones, quiero secar Mm. esta empresa, quiero irme con todo. ¿Qué aconsejas tú? Ánimo ganancial. ¿Qué es eso? Vamos al ánimo ganancial. Yo tengo ganas de lucrar con esto. O sea, me pasó algo, sí, efectivamente. Pero ya me di vuelta la tortilla y ya no voy a un propósito indemnizatorio, sino que voy a ganar plata. ¿Ya? Perfecto. O sea, yo quiero lucrar con esto. Y ahí es donde se pone fea la cosa porque pongo al juez del otro lado. Entonces dice el juez, chuta, este trabajador quiere pura plata, ¿no? Y eventualmente te podrían hasta rechazar la demanda. Como ejemplo, un día estuvimos nosotros del otro lado, defendiendo al empleador. Malulo. Una trabajadora sufrió un accidente corriendo en un campo, corriendo, siendo que no se puede correr, sin zapatos de seguridad, porque se los sacó porque eran incómodos, ¿ya? Y se esguinzó un tobillo. Y demandó, señor, la friolera, como dicen los entendidos, de 80 millones de pesos por ese 15. De eso debe decir todas las normas de seguridad. No correr, corrió. No sacarse los zapatos de seguridad, se los sacó. Era una persona de un tamaño bastante importante, tampoco respetó su envergadura física y evidentemente en un campo, en un trabajo agrícola, no va a haber ningún campo es perfectamente Claro. plano. Y por eso dice no correr. Y corrió. Se expuso imprudentemente al daño. Perfecto. ¿Cuánto ganó la señora? 0 pesos. Zero. Entonces, es importante, y aquí vamos Perdón, precisamos, aunque tuvo ese daño. tuvo el daño, Perfecto. pero ella se expuso a ese daño. Y por eso hay que ser súper claro. O sea, si tu trabajador no te gusta usar casco, porque te da picazón, por ejemplo, a mí no me gusta usar esto. No te cagas. Claro, tampoco me queda medio grande. O sea, me queda chip. Entonces, pucha, no me gusta la cuestión. Y si te pasa algo, acepta las consecuencias. Porque eventualmente podría pasarte algo grave, que las demandar y obtengas cero.
Entonces, seguir al segurito, como le dicen. Sabrito, exacto. El segurito es importante lo que te diga. No, y en eso para redondear un poco de los criterios de los jueces, porque en definitiva, un juez es el que determina, no la mutualidad, no la inspección, no tu empleador, el juez determina el monto en el cual debe ser indemnizado. Es una persona finalmente, es un ser humano, ¿ya? Por lo tanto, eh, uno debe ajustarse, digamos, a los criterios Es que existen. Así que, bueno, bien, me parece que estamos bien en esta segunda parte y vamos a la tercera, hay tiempo, ¿no? no sé, pues, usted me dice. Nos cerramos con la buena idea y mala idea. Yo creo que es mal, voy a hacer una muy cortita. Dale, por favor. Mala idea es demandar montos gigantescos. Porque yo le digo a abogado que yo quiero demandar 100 millones. Y yo mando, yo soy el jefe. Mala idea. Mala idea. Porque el juez te va a tomar mala. Va a decirle, oye, amigo, ¿queréis probar plata? Buena idea, un monto agotado. Algo realista. Como ha sido los fallos en otros tribunales, es un buen punto de comparación. Mala idea, otra mala idea, no seguir las indicaciones del segurito. Porque si no, esa demanda posible que yo voy a hacer por el accidente que me ocurrió, podría arreglarse. Le apunto otra mala idea. Por favor. Ir a un médico particular, se trata de una enfermedad profesional, también es una mala idea. Muy mala idea. Eso. Bueno, ya finalizando este episodio, se quiere despedir, don Salatiel. Yo me despido muy contento por haber compartido con usted esta hora de reflexiones. Perfecto, nos despedimos entonces. Ujú. Chau. Oye, ¿y por qué no hacemos más interactivo este cuento? Y la Más gente aún. pregunta. Más aún. Sí, pues, mucho más interactivo. Metemos más comentarios y la gente nos pregunta cosas. No solo de este tema, podemos abrir la casa para que lo dejen. Me parece excelente idea. Es más, inmediatamente lo voy a hacer. ¿Le parece? Vamos a dejar entonces invitadas a las personas que escuchen estas cápsulas de derecho para que en los comentarios, de manera escrita o en un audio, en el Instagram o por el WhatsApp que aparece acá, su consulta jurídica, sea de este tema o del que quieran. Así que nosotros con gusto vamos a estar para responder sus preguntas en esta ocasión. Esa es la invitación. Perfecto. Ahora sí. Dale. Chao.